nombre de Jesucristo Santo. ¿Cuánto bendicen a Dios? En serio, ¿cuánto bendicen al Señor? Amén. Santo. Es una honra y un placer estar aquí, compartir una palabra con cada uno de ustedes. Amén. Ya me conocen algunos, los que no me conocen, mi nombre es Julio Ramírez. Soy casado con una hermosa mujer, se llama Emily Pimentel. Amén. Amén. Santo es el nombre del Señor. Estamos aquí con el único fin y propósito de enseñarle la palabra del Señor. Amado, antes de pensar, quiero hablarle algo del corazón a mí. Y es que necesitamos volvernos a Dios. Amén. Porque algunas veces nosotros hablamos del Señor y decimos del Señor, pero algunas veces no lo vivimos ni lo manifestamos. Amén. Hay dos formas de leer las Escrituras. Hay una forma que es natural, que es la manera de la carne, que no tiene el espíritu, la lee natural y le entiende natural. Y por eso no puede entender la revelación. Pero el que la lee por el espíritu conoce la revelación de ella. Por eso cuando alguien habla por el espíritu, el que la lee en forma natural no lo puede entender. ¿Por qué no lo puede entender? Porque ellas son espirituales y se ha de discernir espiritualmente. Amén. Entonces, esta mañana créame que yo no me voy a sacudir ni nada. Simplemente quiero hablar de la Escritura. Porque nuestra iglesia, amado, ha sido mal acostumbrada y mal formada. Y tenemos que volver de nuevo al mismo evangelio de los años 70 y 80. Donde se predicaba las Escrituras y el poder de Dios se movía. Ahora supuestamente nosotros tenemos santidad, pero no se ve el poder de Dios. Algunas veces predicamos y se convierte uno y dos. Antes se predicaba y se convertía en multitudes. Y no se tenía ni que vocear, ni que hablar muy duro para que la gente entienda y se convierta. Amado, porque esto no con fuerza humana. Esto no es opresionando a la gente. Yo aprendí algo. Yo predico, el que quiera sacudirse, que se sacude, el que no quiera, que no se sacuda. Porque nosotros, la emoción en nuestra vida, no es entender que no está Dios y nadie se sacude. Eso es mentira. Porque la Biblia dice que donde hay dos o tres, allí Él está. O sea que no hace falta que yo me sacuda, que Anthony se sacuda para la gente entender que Dios está ahí. Lo que da a demostrar que Dios está es cuando hay manifestaciones. Y las manifestaciones no un sacudimiento. En el Pentecostés no hubo lo que nosotros creemos. Que la gente cree que en el Pentecostés se corrió, se danzó, no. En el Pentecostés hubo arrepentimiento. Cuando ese profeta, ese apóstol llamado Pedro habló, lo que hubo fue una transformación en los corazones de las personas que estaban ahí. Y la gente hablaron en nuevas lenguas. Ahora, ¿cuál era la lengua que hablaba? Según la gente de las naciones que habían ahí, ese era el lenguaje que se hablaba. Y ellos hablaban los misterios de Dios a la vida de esa persona. Amén. Siento que no hay gloria a Dios. Sí. Siento que no hay gloria al Señor. Amén. Entonces, diga conmigo dos términos. El literal y el espiritual. Mi pastor se llama Cristóbal, amén. Su esposa se llama Iris. La iglesia se llama Iglesia Pentecostal en Jesucristo Nueva Vida. Amén. Nueva vida en Jesucristo. ¿Cuántos saben que el cristiano tiene una responsabilidad fuerte? Si usted supiera la responsabilidad que nosotros tenemos, porque nosotros no predicamos con lo que hablamos, por si acaso. Nosotros predicamos con lo que vivimos. Usted no le predica a nadie por su palabra. Usted le predica por su conducta. Y si su conducta no está adecuada a la palabra, usted no está predicando. Usted está dando mal testimonio. No, ya no va a ver a mí. Ni gloria a Dios. Sí, porque a nosotros no nos gusta que nos corrían, nos gusta que nos hablen. Pero vamos a hablar las palabras. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, verso 6.
Allí vamos a leer, ayúdame a leer. Si tú ves que me equivoco, aprendí a leer por el Espíritu Santo. No sabía. Ayúdeme. Primera de Corintios capítulo 2, verso 6. Vamos a leer varios versos allí. Amén. El evangelio verdadero es sufrido. El verdadero evangelio es sufrido. Por eso el verdadero evangelio, nuestro enfoque tiene que ser al maestro. Para poder aguantar y resistir. Porque de la única manera que tú puedes resistir en el evangelio verdadero es mirándolo a él. Si mira al hombre, si mira los obstáculos, si mira las dificultades, te va a devolver. Y aunque camine, aunque crea que, porque hay gente que está en el evangelio, sí, ellos están dentro del evangelio, pero el evangelio no está dentro de ellos. Ellos están caminando, están corriendo, van a llegar a la meta, pero no van a llegar de la manera correcta. Porque Pablo dijo que la verdad muchos corren, pero hay que correr de la manera correcta. O sea, porque podemos llegar todos, sí o no. Hay gente que llega, pero cuando llegan tarde. Hay gente que llega, pero cuando llegan rompieron la regla de llegada, aunque lleguen primero. Llegaron primero, pero cuando se presenta delante del maestro dice: apartado de mí, hacedor de maldad, porque nunca os conocí, lanzado el fuego eterno. Entonces el concepto de la iglesia, antes de leer, el concepto de la iglesia es que hoy en día nosotros nos hemos enfocado en los ministerios y no en la salvación de nuestra alma. Desenfóquese de los dones espirituales y desenfóquese de que Dios lo exhiba, porque algunas veces nuestro corazón está conectado a eso y está lejos de la salvación y de la verdad. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, escuchen, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría en Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para su gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoce, porque si hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, todas estas, como está escrito, que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Pero Dios la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por quién? ¿Por quién la reveló? O sea que son revelaciones del Espíritu. Pero Dios la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué hace el Espíritu? Todo lo escudriña. Porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce la cosa de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, escuchen, sino el Espíritu que viene de Dios, para que sepamos las cosas, para que sepamos lo que Dios ha concedido, la cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana. ¿Por qué? No por palabra enseñada con sabiduría humana. Palabra enseñada por sabiduría humana. ¿Dónde fue que me quedé? El 13. Sino con la que enseña el Espíritu, acomodándose lo espiritual a lo espiritual. Escuche. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No la puede entender. ¿Qué no puede entender?
En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no ha juzgado de nadie. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién la intuirá? Mas vosotros tenéis la mente que nosotros tenemos. Siéntense, amado. Gracias, Señor, por su palabra, porque son fieles y verdaderas. Voy a predicar con el tema teniendo la mente de Cristo. Amén. Los que puedan, que están allá atrás, pónganse un chisme para adelante. Amén. Y disculpen, mis amados, para que se llenen las sillas que están aquí adelante. Santo. Amado, créame, lo que quiero es añadir un poquito más de conocimiento a su conocimiento. Y un poquito más de cordura. Amén. Quiero hablarle a los ancianos como a padre, a las ancianas como a madre, a los jóvenes como hermanos y a las jóvenes como hermanas. Pero quiero enseñarle en esta mañana. Amén. Yo sé que usted tiene conocimiento de la palabra, pero creo que un poquito de conocimiento nos ayuda. Ya que la Biblia dice en el libro de los Proverbios, capítulo 1, verso 5, habla de la sabiduría y dice que oirá el sabio y aumentará el saber. Para el entendido adquirirá consejo. O sea, que cuando el sabio escucha otra cosa, aumenta el saber que tiene. Amén. Entonces, yo sé que hay personas aquí que leen y escudriñan las escrituras, aunque ha escuchado de personas, no es aquí, sino en otros lugares, que dicen, no, a mí nada más háblame de la Biblia. Y no leen, aleluya, no investigan, ni tan siquiera costumbre para aprender las escrituras. Amén. Entonces es muy importante para la iglesia en el día de hoy, con el desafío que se está viviendo un desafío muy profundo, donde ha entrado una apostasía escondida y oculta, que el que tiene el Espíritu Santo puede discernirla, pero el que no tiene el Espíritu Santo ni la sabiduría de la Biblia, puede ser que la acepte y lo vea como espiritual siendo carnal. Amén. Entonces por eso es necesario primero orar al Espíritu antes de leer la palabra, para que Él te enseñe la revelación de ella, porque ya no se pueden revelar así, sino el Espíritu es que la revela. Cristo en una ocasión, casi al marchándose, le dijo a los discípulos, tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o el Consolador, o Él le enseñará las cosas que le ha hablado, porque tomará de lo mío y se lo enseñará. Entonces, amado, hablar en estos tiempos de tener la mente de Cristo es hablar de una conducta, de un patrón y de un propósito y una voluntad. Hablar de la palabra voluntad es hablar de la palabra dirigir o percibir lo que viene de parte del Señor. Hay dos tipos de voluntad. Está la voluntad humana y está la voluntad de Dios. En la voluntad humana nosotros queremos hacer lo que nosotros nos compete, lo que necesitamos y lo que es agradable para nosotros. En pocas palabras, caminar en nuestra propia mente, nuestro propio camino y hacer las cosas que nosotros queremos. Pero en Dios no es así. Por eso es que cuando hablamos de tener la mente de Cristo, estamos hablando de tener la conducta de Cristo, la capacidad de Cristo, el amor de Cristo y tener varias cualidades que Cristo tenía. Y por eso la Biblia, cuando habla de la mente de Cristo, está hablando del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían eso? Por eso, cuando le leí desde arriba, para que puedan entender, incluso el contexto, que es el contexto histórico, el cual el que tradució la Biblia, por eso cuando usted ve que la Biblia tiene un encabezado, el encabezado lo que te está diciendo es el contexto de las escrituras. O sea, ¿qué quiere decir cuando tú comienzas a leer? ¿De qué está hablando? Por eso el escritor, leyendo la escritura, antes de detallarla y de apartar un versículo de otro o de una historia de otra, primero le pone un contexto arriba. O sea, dando a entender, se está hablando de esto. Y por eso el contexto dice la revelación por el Espíritu de Dios. O sea, la revelación por el Espíritu de Dios. Dando a entender que para nosotros conocer la revelación de la Escritura, no la podemos conocer mirándola con la mente humana. Ahora, la Biblia, para enseñarte lo espiritual, te lo enseña carnalmente. Diga conmigo, carnalmente. O sea, físicamente y naturalmente, para que tú puedas entender lo espiritual.
O sea, que para tú poder entender la revelación, Dios tiene que mostrártelo de una manera que tú entiendas. Porque la mente humana es una mente que no tiene tantas dimensiones para conocer lo espiritual por lo espiritual, sino que Dios te enseña lo espiritual a través de lo carnal. A su nombre. O sea que si Dios te quiere hablarte de una llenura, wow, santo. Si Dios quiere hablarte de una llenura, te va a decir la botellita de agua, tú tienes que ponerla en la llave y poder, cuando tú la pones en la llave, tienes que ponerla abajo de la llave, ponerla de esta forma para llenarse. O sea, Dios te está hablando de una llenura, pero de que algo que tú conoces. Por eso es que algunas veces tú tienes revelaciones de cosas que tú has visto y tú no entiendes lo que Dios te quiere hablar, pero Dios te lo muestra de una manera que tú puedes entender. Diga conmigo que tú puedes entender. Así son las escrituras. Entonces yo quiero que usted me preste atención porque yo siento que vamos a durar varios minutos navegando la palabra. Amado, hablar de la mente de Dios es hablar del Espíritu de Dios en la vida del hombre. Hay varias cosas que el Espíritu, dos formas del Espíritu tenerlo un hombre. En primer lugar, el Espíritu, cuando una persona se convierte, viene dentro del hombre, y dentro del hombre el Espíritu comienza a dirigir a ese hombre y a quitarle las cosas que tiene ese hombre que son obstáculos para poder entrar al reino de los cielos. Pero ¿de qué manera el Espíritu te la quita? Cuando tú haces algo que no es agradable a Dios y que no es de la voluntad de Dios y que tú lo estás haciendo en contra de la voluntad de Dios, Dios lo que hace es que a través del Espíritu Santo te hace entender que tú estás mal. Diga conmigo que tú estás mal. Y de esa manera te corrige. El Espíritu Santo te corrige, pero no te corrige por sí mismo, porque el Espíritu no hace su voluntad. Como escuché un predicador que estaba hablando que el Espíritu hace su propia voluntad, y eso es mucha mentira. El Espíritu hace la voluntad de Dios en la vida del hombre. Porque mi espíritu no puede hacer lo que quiera. Amén. O sea, que mi espíritu tiene que hacer lo que hace mi mente, que es el alma. Amén. Entonces quiero enseñarle algo, amado, porque hay dos formas del Espíritu dirigir a un hombre. Cuando tú te conviertes, que tú dices acepto a Cristo, definitivamente tú no te convertiste, sino que tú en pocas palabras te arrepentiste de lo malo que tú hacías. Ahora, el Espíritu, al tú arrepentirte y tener una actitud de arrepentimiento por la cosa que hacía, entonces el Espíritu viene dentro de ti. Diga conmigo, dentro de ti. El Espíritu viene dentro de una casa. Es como cuando nosotros nos mudamos a una casa nueva. Ustedes se han mudado en casa nueva, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí se han mudado a una casa nueva? ¿Qué hace antes de mudarse dentro de la casa? Primero la limpia. O sea, el Espíritu viene dentro de nosotros para comenzar a limpiar. Él no nos limpia desde afuera. ¿Usted algún día limpió una casa desde afuera? No. Primero tiene que entrar dentro de la casa para poder limpiarla. Ahora, para usted vivir en la casa, primero tiene que limpiarla para sentirse cómodo. Porque dentro de la casa, estando sucia, no se siente cómodo porque la casa está sucia. Diga conmigo, la casa está sucia. Entonces el Espíritu entra dentro de nosotros y comienza a limpiar áreas en nuestra vida que son afectadas por la malicia que nosotros aprendimos de nuestra niñez. Por eso, cuando Dios viene a nuestra vida, Dios viene a quitarnos patrones de conducta, las cuales teníamos desde nuestra niñez, la cual adquirimos por nuestros padres y por las personas que estaban a nuestro lado, que no eran cristianas. Diga conmigo que no era cristiana. O sea, que no tenían el conocimiento del Espíritu, ni tenía tampoco lo que se llama la conducta de Dios, sino la conducta humana. Entonces, como tú no eres humano y eres espiritual ahora, Dios tiene que quitarte las conductas humanas para enseñarte la conducta del Espíritu. Pero Dios te la enseña a través del Espíritu. Hay dos accesos del Espíritu y hay dos formas del Espíritu de estar sobre el hombre. Diga conmigo, la primera es dentro del hombre, pero llega un momento que el Espíritu está sobre el hombre. Cuando el Espíritu viene sobre el hombre, ya el hombre no se conduce por sí mismo. Ya el hombre no era el mismo hombre que era antes, porque ya los patrones de conducta que tenía malo ya se le fue a quitar en ese hombre. El Espíritu, antes de venir sobre ti, primero entra dentro de ti para moldearte lo que está dentro de ti, que no es agradable a Dios. Amado, yo le estaba enseñando algo a alguien, a dos personas que comenzaron a contender conmigo. Yo le dije, déjame explicarte, porque tú no vas a entender. Si yo no te explico, tú no puedes entender algo que yo lo sé, que es una revelación. En estos días, a una persona muy cercana a mí, que amo mucho, yo le estaba hablando a alguien de una revelación espiritual. Yo le decía que Jacob nunca agarró al ángel con la mano.
Y cuando le dije eso, definitivamente esa persona entró, me interrumpió y dijo, eso no es así, la Biblia no dice eso. No dejó ni que yo termine. Y yo le dije, tiene que escuchar para que aprenda. Porque tú no puedes aprender si no me escuchas. Y yo le dije, el ángel nunca Jacob lo agarró por la mano, porque es imposible un hombre carnal poder agarrar un ser espiritual con tanta potencia y poder detenerlo. Y yo le dije, fue algo mayor que Jacob hizo. Jacob no lo agarró con la mano, Jacob lo agarró con sus lágrimas. Ay, padre. Y la Biblia lo revela. Cuando tú vas en el libro de Josea, capítulo 12, versículo 4, te das cuenta lo que dice el versículo. Que dice la Biblia en el libro de Josea, capítulo 12, versículo 4, dice que Jacob venció al ángel y prevaleció en ruego y en lágrimas. Escucha, y dice el mismo profeta, y allí habló a nosotros, dando a entender que Jacob no lo venció agarrándolo, sino rogándole, cámbiame el nombre, cámbiame la historia a su nombre. Entonces hay cosas que para tú poder entenderlo, el Espíritu tiene que enseñártela. Ahora quiero hablar de las dos funciones del Espíritu Santo sobre la vida del hombre. Cuando tú ves que un hombre tiene un llamado poderoso de Dios y tú no ves manifestaciones en la vida de ese hombre, y ese hombre tiene no mucho tiempo en el evangelio y tiene cosas malas en la vida de ese hombre, el Espíritu todavía no está sobre el hombre, sino dentro del hombre. Ahora, el Espíritu, en los momentos que quiere enseñarle al hombre lo que el hombre tiene de él y el llamado que Dios le hizo, porque el Espíritu viene sobre cada quien según el llamado correcto que Dios le hizo, según el propósito que Dios le hizo. Tú nunca vas a poder ser un adorador con el Espíritu Santo si tu llamado no es de adoración. Escuche bien. Tú nunca vas a ser un maestro si tu llamado no es de maestro. Entonces tenemos demasiadas personas en estos tiempos que están en lugares que no son correctos y quieren encajar en los lugares que ellos nunca van a encajar. Porque cuando el Espíritu vino sobre Sansón, vino para darle fuerza. Pero cuando el Espíritu vino sobre Saúl, vino para mudarlo en otro hombre y hacerlo rey. O sea que el Espíritu viene sobre una persona con la asignación específica que tiene esa persona. Por eso quiero hablarle de la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? La mente de Cristo es saber dirigirse por el Espíritu y hacer lo que el Espíritu quiere que el hombre haga. A su nombre, al nombre de Cristo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Amado, entonces, quiero decirle algo. Oh, gloria al Señor. Amado, cuando el Espíritu está dentro del hombre, mira, le voy a decir algo, porque hay gente que no han entendido esto. Yo prediqué, hablaba con Frankel en estos días, le decía de la atadura del alma. ¿Qué es la atadura del alma? Hay dos tipos de atadura también, que para tú poder entenderla tienes que entrar a las escrituras, leerla profunda y que el Espíritu sea que te lo revele, porque no te lo revela físicamente, sino Él te lo revela. Y hay dos tipos de atadura. Está la atadura de un demonio, está la atadura del alma. Pregúnteme, ¿cuál es la atadura del demonio? La atadura del demonio es que el demonio te hace hacer lo que tú no quieres hacer por lo que hay en ti. El demonio no puede trabajar en tu vida si tú no tienes conducta mala. ¿A su nombre? ¿Usted puede entender? Porque ¿qué dice el libro de Santiago? Que cuando tú eres atraído y seducido por tu propia, ¿qué hace? Eres vencido. Pero ¿por quién te venció el Espíritu? Te venció por ti mismo, por lo que había en ti. Entonces, la atadura de un demonio es la atadura que te hace hacer lo que tú no quieres hacer. Pero la atadura del alma es peor. Porque tú estás mal. Cuando una persona está atada en el alma, está mal y cree que está bien. Ahí es un problema. Porque es fácil convencer a alguien que está mal sabiendo que está mal. Pero es difícil convencer a alguien que está mal creyendo que está bien. Es difícil. Porque el que está mal, cuando tú le dices lo que tú estás haciendo está mal, a él reconocer que está mal, tú vas a ser fácil que lo convenza. Pero el que está mal y cree que está bien, cuando tú le dices está mal, va a decir yo. ¿Por qué cree que está bien? Entonces hay una diferencia cuando una persona está atada del alma. Las ataduras del alma son patrones de conducta contraria a la voluntad de Dios. ¿Cómo cuáles? Algunas veces tenemos ego. Y no sabemos que tenemos ego, sino que otro ve en nosotros el ego. Ay, Dios. Nos iramos. La ira no es un demonio.
La ira es una atadura de la carne, de las emociones del hombre. Cuando tú vas en el libro de Santiago, en el libro de Gálatas, capítulo 5, de 17 en adelante, te das cuenta cuando habla que Pablo le está hablando y le dice, porque vosotros tenéis los frutos del Espíritu, no. La obra de la carne. Gracias por ayudarme. La obra de la carne. ¿Y qué habla la obra de la carne? Habla patrones de conducta. Habla de la ira, habla del celo, habla de contienda, la división, la vanagloria, todo eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la carne. Y hay cosas que están en el corazón. Entonces, cuando una cosa se refugia en la carne, no está hablando de la carne física. Hay gente que, ay Dios mío, Padre. Le voy a hablar de algo muy profundo, que la gente piensa que cuando la Biblia habla de la carne, habla de este pedazo de pellejo. Esto no sirve. Aló. Se pusieron serios. Cuando la Biblia habla de la carne, está hablando del corazón. Y cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de tu mente. Tu cuerpo reacciona a todo lo que tu mente le dice. No puedes racionar tu brazo si tu mente no le dice que se mueva. Por eso cuando alguien tiene una muerte carnal, cerebral, tiene una muerte carnal. ¿Por qué? Porque su cerebro está muerto. Su carne no responde porque su cerebro está muerto. ¿Usted ha visto una carne después de muerta que le duela? ¿El golpe que le dan? No. ¿Por qué? Porque salió ¿qué? A su nombre. ¿Salió qué? Salió el alma. El alma es el corazón. Por eso la Biblia dice que del corazón salen los homicidios, los adúlteros. Todo esto sale del corazón. ¿Y por qué sale del corazón? Le voy a revelar algo que viene de Génesis. La Biblia dice que cuando la mujer y el hombre comieron, dicen, y sus ojos fueron, ¿qué fueron sus ojos? Pero ¿cuáles ojos? Si ellos veían todo lo que habían ahí. ¿Sabe cómo se llaman esos ojos? Los ojos del conocimiento. Pablo dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 18, y alumbrando los ojos del entendimiento. O sea que Pablo lo que está diciendo es que sus ojos de entendimiento, de conocimiento fueron oscuros y hay que entrar en luz. ¿Cuál es la luz? La palabra. Y cómo esa palabra entra en la vida de un hombre por el Espíritu, que es lo que hace que tú aprendas la palabra del Señor. ¿Quién puede dominarse a sí mismo si no tiene el Espíritu Santo? Dígame uno. Uno no puede. De la única forma que un hombre puede dominarse con el Espíritu Santo dentro de ese hombre, que cuando ese hombre quiere hacer lo malo, usted no se da cuenta que hay momentos que usted piensa algo malo y usted dice, Señor, reprenda al diablo, ese dardo no es diablo, no es el dardo del diablo. Aló, hay cosas que no son el diablo. Hay pensamientos que no provienen del diablo, provienen de tu mente carnal. Por lo que tú viviste antes, que tú aprendiste malo, que ahora el Espíritu lo está cambiando. Porque el Espíritu lo que está haciendo con nuestra vida es que está cambiando el patrón de conducta malo que nosotros teníamos. Por eso, de la única manera que tú puedes hacer la voluntad de Dios si tiene el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no puede hacer la voluntad de Dios, porque el hombre natural no se puede hacer la voluntad de Dios. No puede. Es imposible. Entonces, amado, tener la mente de Cristo y hacer la voluntad de Cristo. Tener la mente de Cristo es caminar en el propósito asignado o predestinado de antes de la fundación del mundo para con tu vida. ¿Cuántos saben que Dios lo llamó con un diseño específico? El libro de Romanos capítulo 8 verso 28 dice: al que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Pero hay una palabra muy fuerte que dice en el 29: porque los que antes conoció también los predestinó. ¿A qué le hizo? Los predestinó para que fuese hecho a imagen de su Hijo,
para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo habla de algo muy profundo que algunas veces nosotros no entendemos. Lo que Pablo está diciendo es que cuando Dios te marca con un propósito, Dios va a hacer que hasta el trompezón que tú tengas, ese trompezón te va a ayudar a poner la imagen de Cristo en tu vida. Porque cuando, mira, hay veces que la vecina te va a tirar basura al frente de la casa. Y no es el diablo. Señor, reprenda al diablo, esa vecina está endemoniada. Y Dios riéndose, diciéndole, él lo que no sabe, o ella lo que no sabe, es que a través de eso yo le voy a enseñar a ellos cómo yo camino. Cuando algo te afecta mucho en tu vida, Dios va a permitir que te pase muchas veces hasta que tú te acostumbres a eso y tú digas, no le hagas caso. Es como que la vecina te tira la basura todos los días de tu vida y llega un día que tú dices, hombre, yo siempre le digo y hace lo mismo, ya no le voy a hacer caso. Eso es lo que Dios quiere. Cuando tú no le haces caso es que tú tienes la imagen de Cristo, porque Cristo a los obstáculos nunca los miró. Yo le estoy hablando algo para que usted crezca en el mundo espiritual. Amén. ¿Sabe por qué? Porque algunas veces nosotros tenemos patrones de conducta que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Con qué nosotros glorificamos a Dios? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Una pregunta. ¿Alguien puede responderme? ¿De qué manera glorificamos a Dios? Ay, Dios, ¿usted lee? ¿Qué fue? Hable. ¿Usted sabe de la... ¿Cómo? Esa es una de las maneras. Amén. La manera más correcta de nosotros glorificar a Dios es lo que dijo la sierva. Obedeciendo. Porque la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 15, verso 8, y en esto glorificáis a mis padres, que lleven mucho fruto. ¿Y cómo tú llevas fruto? Viviendo la palabra. ¿Aló? Por eso cuando tú vives la palabra, tú tienes la mente de Cristo. El que no la vive no tiene la mente de Cristo. Amén. Yo lo veo serio, hombre. Sonríase. Santo. Amén. Entonces hay cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que moldearla. La atadura del alma son cosas, por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo breve de algo que me pasaba a mí. Cuando yo vine al evangelio, y a mí me gusta, siempre me ha gustado la verdad, desde que vine al evangelio. Y un amigo mío me enseñó a predicar recio. Antes yo lo que era un asesino. Cuando me convertí nuevo al evangelio, yo predicaba y predicaba durísimo. Le daba a la gente con el hacha, como dicen algunos, lo que se ponían de rizado, tinte y ese tipo de cosas. Yo tener una expectativa por lo que me enseñaron, ya yo lo que quería que la iglesia predicara era de que bajarle el hacha. Hasta que el Señor me enseñó que no es de esa manera que se predica. Entonces, había algo que yo tenía y era la ira. La ira yo la manifestaba ¿en qué? En la prédica. No me daba cuenta, pero sí lo hacía. Cuando yo predicaba, en vez de hacer que la gente se arrepienta con el mensaje mío, lo que hacía que la gente me coja odio. Eso es ira escondida. Esa ira la puede discernir el que tiene el Espíritu Santo. Porque hay ira escondida dentro de nosotros algunas veces. Aló, se fue la señal. Sí, se fue la luz, pastor. Sí, algunas veces tenemos, mira, le voy a decir algo que yo sé que va a chocar mucho con el pensamiento de ellos. El celo no es del diablo. Ay. Mira, yo sé, choqué con varios. Fue como un carrito chocando con una patana. El celo no es malo. Mira, se pusieron más serio. ¿Sabe qué es lo que pasa con el celo? El celo es malo según quien lo tenga. Si una persona con ira, con contienda y lleno de odio tiene celo, el celo lo usa para hacer mal. Pero cuando alguien tiene la mansedumbre que tuvo Cristo, el celo lo usa para limpiar la casa de Dios. Amén. Alguien me dijo que no hay dos celos. Dos celos, hay un solo. Lo que pasa es que no es lo mismo un celo teniéndolo Dios que teniéndolo un carnal. Sí, porque Dios es amor y el celo que Dios utiliza. Mira para que tú veas lo que es un celo. Un celo es que yo vea que Anthony está cucuteando mucho con una sierva, por ejemplo, Dios te libre y te guarde, y está cucuteando mucho con una sierva, y yo como amo a Anthony, yo le diga a Anthony, te estoy viendo raro. Eso es el celo.
Lo que pasa es que es el celo que es del espíritu, porque tú eres espiritual. Ahora, cuando ese celo tenga un carnal, mata. Usted no ha visto a una gente celosa como agarra en el mundo, agarra a la mujer y aquí también en el evangelio usted ve gente que tienen celo todavía carnal, ese celo que su carne todavía no se ha sujetado a las emociones, y cuando manifiestan ese celo que quieren darle golpe a la mujer, aló, y las mujeres no quieren que los salgan, aló, se fue la señal. Entonces nosotros como cristianos, como creyentes, es bonito como estamos vestidos, amén, muy lindo, pero es así nuestra conducta. Siento que se pusieron serios. Es así nuestra conducta. ¿Tú sabes por qué la iglesia sana doctrina en nuestro país y en muchos países no tienen lo que se llama el discernimiento completo del Espíritu Santo? Porque no escudriñan mucho y se acostumbran de estar de actividad en actividad. No es malo, pero cuidado, porque si no tiene mucho conocimiento y está hoy en una actividad, mañana en otra y pasado en otra, cuidado contigo. ¿Tú no ves que hay gente que tiene la misma conducta de otro predicador? Aló. ¿Usted no se da cuenta de eso? Gente que habla igual que fulano. Ay, no se puede hacer ya. Como que hay gente que lo hacen aquí. ¡Ey! Cuidado contigo. Tu diseño es un diseño específico. Tú no puedes encajar en mi diseño porque nunca vas a ser igual que yo. Aunque quieras caminar como yo, no va a ser igual que yo. Por eso Pablo dijo, al Pablo tener tanta revelación, es un hombre con tanto misterio y con tanto poder, le dice a los discípulos que lo seguían, sé imitadores de mí, pero no de mí normal, sino como yo, de Cristo. ¿Sabe lo que Pablo hizo? Que direccionó su mirada. Direccionó lo que se llama el seguimiento, lo que se llama la imitación. Pablo lo que le digo, yo sé que ustedes quieren ser igual que yo, pero tienen que ser como yo soy, pero en Cristo. ¡Aló! Pero hay predicadores que predican y saben que la gente lo está siguiendo y ellos no le dicen a la gente nunca, no soy yo, él. Y aunque ellos dicen que no se roban la gloria siempre ha sido de él, no de Dios. ¡Aló! Por eso todo tiene su tiempo debajo del sol. El hecho que tú te arriba no significa que aunque yo esté abajo no voy a subir allá. Lo que pasa es que tu tiempo, el mío, llega. Pero yo quiero que cuando llegue el tiempo mío sea en el diseño correcto y que yo hable el lenguaje correcto. Porque hay gente que están arriba, pero su diseño y su lenguaje no es el diseño de Dios. Porque nunca lo puso Dios. Mira, amado, le voy a decir una palabra. Y esta palabra, yo creo que con esto voy a terminar ya. Y yo quiero que escuche con atención. Todo tiene su tiempo y tiene su hora. El proverbista dijo una palabra en Eclesiastés capítulo 11, verso 9. O 9, verso 11. Que dijo que tiempo y ocasión no sucederá. ¿Sabe lo que estaba diciendo? O sea, todo tiene un tiempo y una ocasión. Perdón, pero le voy a decir algo más profundo. Todo el que Dios llamó duró mucho tiempo para manifestar el llamado que Dios le hizo. Cuando usted ve una persona que lo que tiene son 2 años y 3 años en el evangelio y está supuestamente arriba, cuidado, que cuando viene a ver es por el hombre que está ahí o por Satanás y no Dios. Si no vamos a la Biblia, todo aquel que manifestó a Dios y que iba a dirigir un pueblo grande, primero fue moldeado en el desierto. Moisés, 40 años. Yo siento que mucho se le va a caer como el cerebro, hermano. Moisés, 40 años. David, 40 años. Aló. José, 17 años. Pablo, 18 años. Aló. ¿Pero qué es lo que pasa?
¿Sabe cuánto duró Jacob para ver la promesa cumplida? 14. Aló, ay Dios. O sea que todo el que Dios llama, ay, pero le voy a decir el más grande. ¿Cuánto duró Jesús? ¿Cuánto? 30 años. A los 30 comenzó su ministerio. Y Jesús a los 13 años no estaba en el templo. Y tenía sabiduría que los ancianos cuando lo escuchaban hablar decían, wow. Y diante este niño tiene tanta sabiduría. ¿Y por qué Jesús no predicó con 13 años? Aló. Porque llegó su tiempo. No. Incluso cuando hizo el milagro de los vinos, le dijo a la madre, madre, pero todavía mi tiempo no se ha llegado. Los discípulos dicen, vete, que el que hace esta cosa que tú haces, le dije a sus hermanos, lo que hace, lo hace en público para darse a conocer. Dijo, ¿qué pasa? Todavía no ha llegado mi hora. O sea, que hay un tiempo predestinado y seleccionado para cada predicador, para cada persona. Entonces usted tiene que esperar con paciencia el tiempo suyo para cuando llegue, usted llegar en el diseño correcto. Aunque no lo vean ahora los grandes, mañana los que quisieron tirarse fotos contigo, mañana van a decir, vamos a tirar una foto. ¿Por qué? Porque llegó tu momento correcto. Esta prédica que estoy dando aquí, que la gente la va a ver, 2 o 3, no va a ser el diseño, no va a ser el impacto correcto, porque todavía no ha llegado el tiempo correcto. Pero va a llegar un momento que la gente va a decir, la va a buscar la prédica de Julio, la vieja, porque me gusta como predica. Pero ¿por qué? Porque Dios escoge hasta una palabra para recibirte ese Dios. Pero cuando llega tu tiempo, ahora ese tiempo duele. Dígamelo a mí. Duele. Amado, yo debería estar desesperado muchísimo, porque yo he visto milagros del Señor. Y Dios me dijo a mí, desde que me convertí, comenzó a revelarme en sueños. Amado, yo vi sueños que uno de los sueños que más me marcó en mi vida, 2 de los sueños que más me marcó en mi vida, fue el primero que yo bajé de un árbol para una tarima, en una actividad. Y me di cuenta que cuando subí a la tarima, todo el que estaba de pie, la mayoría se cayeron de la unción tan fuerte. Y los que quedaron de pie, yo le hice así. Y cuando hice así, se cayeron la multitud. Dios enseñándome el diseño para lo que me llamó. Y no solamente me lo ha dicho a mí, sino que me lo ha dicho a través de muchas personas en diferentes países. Cada vez que una persona de otro país se me tira a ministrar, me dice lo mismo. Siempre me dice lo mismo. Te llamé para las naciones, te llamé para esto, te llamé para esto. Pero alguna vez eso te frustra, pero yo he aprendido algo. El tiempo, aunque me duela. Y duele, amado. Porque yo me he desesperado cuando veo que Dios ha manifestado milagros. Yo he visto Dios obrando cuando Él ha querido, no cuando yo ha querido, sino cuando Él ha querido. Yo vi una niña que tenía un tumor en la cabeza y esa niña se la entregaron a la madre ya desahuciada, que se iba a morir por el tumor que tenía, porque era demasiado grande. ¿Sabe qué hizo Dios? En una campaña que yo no quería ni predicar, no tenía ni qué decir, ese día Dios me dijo, tú eres que vas a predicar. Yo le dije a Franquelo, y predica tú, y él no predica tú, y yo no predica tú. Yo le dije, Señor, si tú quieres yo predique, te guarda esta señal. Si esta señal acontece que tú quieres yo predique. Ese día Dios sanó a esa niña, y todo el que se me pegaba, que yo le topaba, caía en tierra. Profeticé a 2 jóvenes, y los 2 jóvenes, eso fue un martes, y el domingo a los 2 jóvenes los mataron, dando a entender que Dios quería que ese día se manifestara lo que Él dijo de mí, pero no es para siempre, ni no es en el momento que yo quiera, cuando Dios quiera. Hay momentos que yo administro a una persona y hay momentos que Dios no me dice nada. Hay momentos que la gente que comienza a predicar, la gente comienza a caer en demonio. Hay momentos que predico y es como que no se movió nada. Creo yo. Diga conmigo, no es cuando tú quieras. Es cuando llegue tu momento. Póngase de pie que ya terminamos. Vamos a hacer una oración, amén. ¿Cuántos pudieron entender? ¿Cuántos salieron edificados?